Bienvenidos a esta sesión en la que veremos las operaciones que cuentan con un favorable tratamiento fiscal en el impuesto sobre sociedades en una primera parte. Estas operaciones que generan diferencias temporales, es decir, lo que hacen es retrasar o diferir el pago del impuesto porque provocan ajustes negativos los primeros años y ajustes positivos los últimos años, son el arrendamiento financiero o leasing, las ventas de bienes a plazos a un plazo mayor de un año y la llamada reserva de nivelación, que se aplica únicamente a las pymes, pero cuyo concepto básico vamos a analizar. Los contratos de leasing, que los vamos a ver únicamente en su parte teórica, suponen la adquisición de bienes mediante un contrato en el que se incluye una opción de compra. Es el llamado arrendamiento financiero con opción de compra. Para que pueda entenderse que existe un contrato de leasing propiamente dicho, tiene que ser un contrato al menos a 2 años en el caso de bienes muebles o al menos a 10 años en caso de bienes inmuebles. Pues bien, cuando tenemos un contrato que en el fondo supone la adquisición de un bien por parte de la empresa, que se paga poco a poco. En vez de realizar una inversión y un desembolso de una vez, comprándolo al contado, lo que la empresa hace con un contrato de leasing es adquirir bienes poco a poco, comprometiéndose normalmente al ejercicio de la opción final de compra. Fiscalmente, ¿cómo se considera el gasto que produce un contrato financiero, de arrendamiento financiero? Pues por un lado, el gasto financiero que se provoca, obviamente el retrasar el pago de las cuotas del importe total del bien adquirido provoca un gasto financiero. Bueno, pues este gasto, que como tal se registra contablemente, es fiscalmente deducible. Y la parte del coste del bien es deducible, digámoslo así, hasta 2 veces su amortización fiscal máxima según tablas. Es decir, que los bienes adquiridos por medio de un contrato de leasing gozan de un favorable tratamiento fiscal, porque fiscalmente se llevan a gasto de forma más rápida, el doble de rápido de lo normal que se habría llevado fiscalmente ese bien. Es decir, si es un bien que comprado al contado se hubiera amortizado en 3 años, al ser adquirido por medio de un contrato de leasing se puede llevar a gasto en 1 año y medio. Contablemente, esta operación, como ya anticipábamos, tiene por un lado un gasto financiero que se registra y que es fiscalmente deducible, y respecto al coste del bien, lo que se hace cuando existe un compromiso de ejercicio de acción de compra es registrar una dotación contable anual, teniendo en cuenta el valor total del activo. Los ajustes que provocan los activos adquiridos en leasing, ya lo adelantábamos antes, son ajustes temporales. Es decir, como fiscalmente es deducible más amortización que la contable, los primeros años habrá ajustes negativos. Eso significará que estaremos difiriendo el pago del impuesto o retrasándolo. Y cuando ya fiscalmente el activo esté amortizado, habrá más amortización contable que la fiscal, y eso provocará ajustes positivos de recuperación de los ajustes anteriores. En definitiva, la compra o adquisición de bienes por medio de contratos de leasing es fiscalmente favorable, porque lo que conseguimos con ello es diferir o retrasar el pago del impuesto. Con las operaciones a plazo pasa algo parecido, aunque aquí no tengamos ningún tipo de amortización. Se trata de ventas que la empresa realiza a un plazo superior a 1 año. Es decir, a un cliente se le vende un activo y se pacta con él una serie de plazos de pago y como mínimo tiene que haber el último plazo de pago tiene que ser como mínimo más de 1 año. El criterio contable de registro de los ingresos derivados de esa venta, el criterio contable es que el ingreso derivado de esa venta se registrará conforme a devengo, es decir, en el momento en el que se vende, aunque no se haya cobrado. En cambio, fiscalmente, la ley tributaria nos permite
utilizar o bien el criterio de devengo, es decir, no realizar ningún ajuste extracontable, o bien acogernos al criterio de caja. Al criterio de caja lo que supone es ir reconociéndonos el ingreso fiscalmente a medida en que se cobran los plazos. Eso significa que fiscalmente se retrasa el reconocimiento del ingreso y por tanto se retrasa el pago del impuesto. Este es una forma de tratamiento fiscal que siempre es voluntariamente elegida por el contribuyente. De esta manera, lo que comentábamos es que lo que se hace es reconocer los ingresos conforme o en la proporción en que se cobra su precio, y lo que se provoca es un retraso en su registro a efectos fiscales. Los ajustes que se generan son temporales y provocan un diferimiento del impuesto. Como en el caso anterior, esto lógicamente beneficia a la empresa. Y finalmente tenemos otra figura que es nueva de la última ley del impuesto sobre sociedades y que se llama reserva de nivelación. Es aplicable únicamente a las llamadas entidades de reducida dimensión y en lo que consiste es en, como su nombre indica, nivelar la tributación en el tiempo. Lo que básicamente permite es, en los primeros años de su aplicación, compensar unas hipotéticas bases imponibles negativas que se calculan en proporción a la base imponible previa, para que cuando lleguemos a determinado momento, en vez de aplicarnos las bases imponibles negativas reales que vayamos a tener, pues esas bases se compensen y tributemos positivamente esos ejercicios. Es decir, primero se produce una reducción de la base imponible en los primeros años y luego se produce un incremento de la base imponible en los siguientes años. Y si no hay bases imponibles negativas que no aplicar, en el segundo grupo de años, las bases imponibles anticipadas se compensarán o se revertirán en los años siguientes. En cualquier caso, aquí ocurre como en los supuestos anteriores. Como en los primeros años lo que se hace es reducir la base imponible, se estará retrasando el impuesto. Y siempre es una diferencia de carácter temporal, porque luego llegará un momento en que esa reducción sea, provoque un aumento en los ejercicios futuros. Muchas gracias.